Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos al Estelar de BEC TV. Como siempre, nosotros agradecidos del favor de su sintonía. Nosotros, como siempre, hacemos un trabajo pues responsable para llevarle las informaciones, aún siendo domingo, y que usted para el lunes esté informado del acontecido durante la semana pasada. Buenos días, Buenos días, Máximo. Vladimir. ¿Cómo va todo? Tirando duro. Después de este ciclón, del paso del ciclón Fiona. Todavía estamos respirando, importante. Es importante, es importante. Hablando de ese fenómeno y del paso por el país, pues dejó cuantiosos daños materiales, algunas víctimas mortales, personas que perdieron su vivienda, las que no perdieron su vivienda, su casa se le inundó. El presidente estuvo pues desde el primer día de que pasó, ¿verdad? Ya que el tiempo mejoró un poco, pues visitó Higüey y la zona, creo que Samaná también estuvo por allá, pues haciendo el informe acostumbrado de los daños que dejó y los estragos que dejó este huracán categoría 1 llamado Fiona. Y de hecho, el pasado jueves, pues se reunió en el Palacio Nacional con representantes de los partidos políticos para hacerle saber de los trabajos que está realizando el gobierno, y esto a su vez se comprometieron para ayudar, ¿verdad? Para ayudar en la causa de extender, ¿verdad? Asistir a esas personas que prácticamente lo perdieron todo, y los que no, pues quedaron en muy mal estado. Sí, ciertamente es así, es importante. Y nos llena de verdad de satisfacción que los partidos políticos han acogido esa propuesta que ha realizado el presidente, asistir al Palacio Nacional para él explicarle en qué consiste todo el tema de apoyo y también esa apertura para compra de emergencia, y que ya la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas ha lanzado un procedimiento expedito para este tema. Es importante que los partidos políticos, en situación, y es bueno, los partidos políticos se han solidarizado mucho con el gobierno, con el Estado, tomando en cuenta que esta tragedia tocó de manera sensible la parte este. Estamos hablando de Atomayor, El Seibo, Higüey también, que le dio bastante. O sea, lamentablemente hay pérdida humana, quizás 2 o 3 personas han fallecido por este fenómeno, y el presidente, el gobierno, ha dicho que este fin de semana precisamente se va a trasladar a esa zona. O sea, que el gobierno se va a trasladar con todas las instituciones que tienen que ver con prestar auxilio sobre este tema, para tratar de ver cómo en la mayor medida podemos ir reconstruyendo. Y ya el Superintendencia de Electricidad ha establecido que este fin de semana se va a restablecer el servicio eléctrico. Sí, sí, ha sido una noticia importante. Sí, claro. Entre los líderes políticos que escuché, no es que los demás no lo han hecho, pero en lo que yo escuché estaba el expresidente Fernández, claro, que ponía a disposición, que el partido o la fuerza del pueblo estaba a la disposición de cooperar. Y qué bueno que nos olvidemos de los colores de banderías políticas, claro, y nos unamos en una causa justa, en que es asistir a estas personas que lo perdieron todo. O sea, yo vi casas prácticamente tapadas, sepultadas por el agua, claro, y otras que ¿verdad? Los integrantes de esa familia trataban de limpiar los ajuares llenos de lodo. O sea, es un panorama de verdad desolador, y qué bueno que el presidente ha estado ahí, incluso suspendió su comparecencia en la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que el gobierno se ha preocupado en asistir a esas personas que prácticamente algunas lo perdieron todo, otros tratan de recuperar lo poco que tienen. Pero el presidente, recuerdo en la rueda de prensa que hubo en el Centro de Operaciones de Emergencia, sí, en el COE, que el presidente, que fue ha sido el primero, dijo según Juan Manuel Méndez, el director, ha sido el primer presidente que ha visitado esas instalaciones. Dijo que el gobierno estaba en la capacidad de asistir, y no solo de asistir con electrodomésticos, sino en la reconstrucción de las viviendas que resulten destruidas con el paso del fenómeno. Y creo que en esa dirección, y creo que se diseñaron, creo, centros de operación en las provincias, para entonces desde ahí pues accionar en torno al levantamiento de esas viviendas y los ajuares que las personas perdieron. Yo creo que es un paso importante. También es importante el apoyo que ha recibido, o sea, el apoyo que ha venido desarrollando también sobre este tema la sociedad civil, porque he visto muchos centros de acopio, personas de la televisión, comunicadores, periodistas, que han abierto su cuenta y han hecho una especie de centro de acopio para recibir alimentos, enlatados, ropa y eso, medicina, para todas esas personas. De manera que lamentablemente este tema
Fiona, ha tocado la sensibilidad de muchas personas y qué bueno. Y los partidos políticos, por ejemplo, vi que el fin de semana pasado todos los partidos políticos, empezando con el Fuerza del Pueblo, el presidente mandó a suspender, aunque el expresidente Leonel Fernández está en Estados Unidos, pero mandó a suspender. Y creo que estaba haciendo recolecta de allá. Exactamente, para mandó a suspender todas las actividades proselitistas, o sea, todas las actividades partidarias que eran para el fin de semana producto de esta situación. De manera que vemos con beneplácito esta decisión de los partidos políticos de colaborar con el Estado, porque al final, en situaciones como esta, no hay bandera política, sino que todos somos dominicanos y todos debemos aportar desde nuestras diferentes instituciones e instancias para reconstruir el país producto de esta situación. Así es, Máximo. O sea, aunque Fiona prácticamente se ha alejado del territorio nacional, todavía siguen, porque sabes que ese fenómeno, el campo nuboso era muy amplio. Claro. Y sigue dejando algunas lluvias. Claro. Se ha sentido durante toda la semana. Crecida de río y eso, todo eso. Y en La Vega, la autopista Duarte, un puente seco cayó, no sé, porque no hay río por ahí, sino que parece que un puente recién inaugurado, o sea, lamentable. Y según lo que dicen, había una persona, según un video que yo vi, que estaba debajo, como que cayó la estructura, un puente seco. Pero que le cayó encima. Según lo que dicen, no sé si eso no se ha confirmado todavía. Bueno, yo no he escuchado la información, sí sé de la información que el puente pues se desplomó, cosa extraña, porque no estamos hablando de como un terremoto, sino fue lluvia. Exactamente. O sea, eso revela que la construcción de ese puente no se hizo con los requerimientos adecuados para hacer una estructura como esta, porque no es un terremoto. Como y entonces ahí es responsabilidad de los constructores, que tienen que pagar esos daños. El Estado tiene que, porque se supone que esa construcción debe estar, ¿verdad?, tener todos los requerimientos, ¿verdad?, y toda el tema de la planificación, del tema de la ubicación del terreno y todo, y entonces no hay cerca ahí ni una cañada ni un río, y no se justifica que un puente recién inaugurado, ¿verdad?, un puente, podemos decirlo seco, podemos decirlo así, se caiga. Entonces el Estado tiene que, obras públicas, tiene que caerle atrás a esos ingenieros y tiene que responsabilizar. ¿Usted sabe en qué año se construyó ese puente? No, pero me dice que fue en el gobierno de Danilo, no sé precisamente el año, en el gobierno de Danilo Medina. O sea, que es reciente, ese puente no tiene más de 10 años. Todavía es menos, porque hay puentes de Aire Trujillo que están levantados. ¿Y de cuándo Balaguer? Exactamente. Entonces, eso revela que ahí hubo vicios de construcción. Y hay deficiencia en la parte de la supervisión de parte del Estado. Pero el Estado tiene entonces que ejecutar... El clientelismo, hermano. Lamentablemente. El clientelismo. Máximo, hay otro tema que surgió esta semana, bueno, creo que el jueves, la noche del jueves, y es que los fiscales han intimado al presidente de la República para que otorgue más recursos al Ministerio Público, a la Procuraduría, en el entendido de que operan o trabajan, ¿verdad?, en condiciones no adecuadas. Yo me sorprendí, o sea, nunca había visto eso, o sea, fiscales intimando al presidente de la República. Yo me sorprendí con la información. Claro. Y honestamente te digo, o sea, el Ministerio Público, la justicia necesita de más recursos. No es posible que todavía aquí, bueno, creo que en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, la oficina de atención permanente opera en un furgón. Exacto, en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Ahí Este. se conocen audiencia en un furgón. Sí, en un furgón. O sea, no es posible en estos tiempos que todavía sigamos operando en un furgón. O sea, cualquiera te dice eso, no, tú estás relajando. Una oficina de atención permanente, con tantas operatividades que hay, en un furgón. Sí. No es posible. Incluso yo creo que cuando estaba Mariano Germán en la Suprema, creo que el presidente, creo que entonces era Danilo, se habló de la construcción de un edificio para esas cosas. Se está construyendo en Santo Domingo Este, en la avenida Fernández de Navarrete, un edificio, un palacio de justicia para toda esa zona, pero eso tiene varios años en construcción y todavía no se termina de acabar. La ley 421 del Poder Judicial establece un presupuesto que el Estado o el Poder Ejecutivo debe asignar un 2.66 del presupuesto. Eso ha sido todos los años una lucha constante. ¿Cuánto es que se le está asignando? ¿Usted sabe? Menos de un 2.66. Esto ha sido una lucha constante, pero hay que decir también que yo estoy en contra de las leyes que asignan partida al presupuesto, porque eso los economistas llaman externalidades. ¿Por qué? Porque hay que recordar
que el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto de gasto es una ley, pero sin embargo el presupuesto los gastos se financian con los ingresos, de manera que los ingresos son una estimación. Entonces, el tener leyes que establezcan porcentaje como el 4% para la educación, el 10% para el ayuntamiento, por eso nunca se ha cumplido, porque recuerden, hay que recordar que los gastos están vinculados a los ingresos, de manera que, entonces fíjate... Por eso que operamos con presupuesto deficitario. ¿Por qué? Porque nosotros sobrevaluamos el presupuesto. Por ejemplo, si nosotros decimos para el año que viene, 2024, una estimación de que vamos a recaudar 2.000 millones, entonces al final, cuando se hace el presupuesto, debe haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Entonces, si yo sobreestimo los ingresos y después las recaudaciones caen, tengo un problema que tengo que hacer, buscar prestado o dejar de asignar la partida a las instituciones. Por ejemplo, este año, en agosto, el director de presupuesto, José Rijo Prebot, anunció el presupuesto complementario. Y es una práctica, eso evidencia que en República Dominicana el presupuesto complementario es una excepción para cuando hay situaciones de emergencia. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos convertido esa excepción en la regla y automáticamente y a propósito se hace presupuesto deficitario para tener que complementarlo en agosto, en julio. Si chequeamos los últimos casi 20 años, se está haciendo presupuesto complementario cuando no debe ser. Eso dice que hay una mala planificación. ¿Por qué? Porque sobrevaluamos los ingresos. Y si sobrevaluamos los ingresos, hay un problema. ¿Por qué? Cuando los ingresos se caigan, producto del precio del petróleo, la tasa del dólar aumento, cualquier situación que pase, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, reducirle la partida a las instituciones públicas o recurrir al financiamiento. Desarropar un santo para vestir otro. Entonces, ese es el tema. Pero cuando hablamos de presupuesto complementario es porque hay una mala planificación en la administración pública. Eso no debe ocurrir. ¿No en todos los años hay un presupuesto complementario? ¿Por qué? Porque sobrevaluamos los ingresos. Entonces, si los ingresos se sobrevalúan y al final los ingresos no entran, entonces hay un problema. Hay que buscar financiamiento o reducir la partida que le asignan. Por eso, yo no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo con el 4% así per se, porque, y el ex ministro de Educación, Melanio Pared, lo dijo, que no tenía capacidad física, humana, ni técnica para gastar el 4%, y ahí está la prueba. Tenemos más de 10 años con el 4% y los estudiantes no comprenden, los estudiantes dominicanos no comprenden. Entonces, creamos aulas y ¿dónde está la tabla tendida? O sea, eso es un barril sin fondo, es un elefante blanco. Entonces, yo lo que digo es que nosotros debemos sentarnos como nación, ¿verdad?, a definir cuál es el sistema educativo que queremos, el de Estados Unidos, el de Finlandia, los países nórdicos, el de Cuba, ¿verdad? Y después de que definamos eso, porque si nosotros estamos invirtiendo dinero y recursos en un área sin planificación, estamos botando dinero. Esa es la realidad. No, y sobre todo, con este asunto del presupuesto que señalaste, también hay que ver, tú sabes que nuestra economía depende de lo que ocurra, sobre todo en Estados Unidos. Exacto. O sea, que si, por ejemplo, te voy a poner un caso, el petróleo, que el gobierno lo subsidió, ahora ha bajado, pero que el gobierno lo estuvo subsidiando mientras estuvo subiendo. O sea, eso es un elemento que te afecta a tu presupuesto, porque tú tienes que sacar de donde no hay, porque tú no puedes dejar el país sin... Y el tema de las remesas también. Y las remesas. Las remesas, esos son componentes, elementos importantes, variables económicas sobre las cuales se sustenta el presupuesto. El precio del dólar, precio del petróleo, precio del oro y también las remesas. Cuando las remesas caen, se cae la economía. Así es, Máximo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más de República Informativa. Continuamos con el contenido de República Informativa, el estelar de BTV. Hoy un programa interesantísimo en el cual le traemos, como siempre, temas de actualidad, y luego de esta tormenta que se convirtió en huracán categoría número 1, los amigos Vladimir Núñez y el buen amigo Calzado, el experto en temas jurídicos, sé que van a esbozar diferentes temas en el transcurso del espacio. Miren, vengo con un tema muy importante, como cada semana, y volvemos nuevamente con este tema de los medicamentos de alto costo, pero más bien de temas que están sucediendo en la entidad
responsable de abastecer los hospitales públicos y las boticas populares, y hablamos de Promesecal. Promesecal, una entidad que anteriormente en el pasado gobierno mostró eficiencia y mostró calidad en las funciones de responsabilidad que tenía el doctor que anteriormente ocupaba esa posición. Luego le secunda en este nuevo gobierno el ingeniero de profesión Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, al parecer, hay que aclararle algunas cosas nuevamente, y quiero que el ingeniero sepa que esto no es nada personal. Esto simplemente es un problema de país que tienen los enfermos catastróficos que necesitan obligatoriamente estos medicamentos de alto costo, y como su nombre lo dice, alto valor, alto costo, no pueden costear de sus bolsillos. Y muy aparte de esto, es que esta dirección de alto costo, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, pero que es abastecido ahora en este nuevo gobierno, porque anteriormente tenían una unidad de compras y tenían los medicamentos para los afiliados mensualmente, para los usuarios, para los dominicanos, para los que menos tienen, porque es un tema de transparencia, es un tema de delegado de gobierno, es un tema humano. Como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, primero la gente. Y es que primero está la gente, no importa que el costo sea 9.000 millones de pesos. Primero está la gente cuando se enferma, y que el Estado Dominicano debe de abrazar las causas pertinentes de una enfermedad X que llega a la familia dominicana. ¿Y con quién usted cree que va a contar ese ciudadano dominicano? Es con el gobierno, que es el garante de la salud de manera constitucional, señor Adolfo Pérez. Ahora bien, existe esta situación que los afiliados del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que en una resolución de la pasada semana, del pasado jueves, el Consejo resoluta, gracias a Dios y a que el sistema tiene dineros ahorrados de los trabajadores, se evacuó una resolución de aporte de 100 millones de pesos para la catástrofe de la zona este del país y el paso del huracán Fiona, categoría 1, pueblo dominicano, categoría 1. Y el Consejo resolutó, y ese dinero se va a transferir al gobierno dominicano bajo una supervisión de una comisión de ese Consejo de la Seguridad Social, a los fines de que ese dinero llegue y sean resueltas muchas de las problemáticas que actualmente están pasando, porque están sin energía eléctrica, están sin casa, muchas casas se quedaron sin techo, otras casas se derrumbaron al 100%. Yo tengo otra tesis, y no me voy a salir del tema del sector salud y de Promesecal, pero mi tesis es que vamos a cambiar la vida de la gente. Vamos a meterle zinc y madera para que venga otra tormenta o otro ciclón y pase lo mismo. Y el sector empresarial y el gobierno estén buscando dinero, que muchas veces se queda en el camino, para entonces simplemente alimentar la pobreza en la República Dominicana. Esa es mi opinión personal. Y muy aparte que el dinero de la seguridad social es para los trabajadores. Ahora bien, esta gente son trabajadores del sector turístico que perdieron sus casas. Pero aún así hay que velar porque esos recursos financieros sean utilizados de la manera más correcta y más transparente, como le gusta a este gobierno hablar de transparencia. Ahora bien, en el caso de Promesecal, este caso particular, que no es personal, ingeniero, es simplemente un tema de país y un tema de que esta pobre gente que está retorciéndose todos los días no duerme porque le hace falta su medicación,
Y es su responsabilidad moral, joven, de a estas personas resolver esta situación. No es posible que a 2 años de gobierno y usted dirigiendo esa institución, los dominicanos se estén muriendo. No es posible que los dominicanos estén afectados de su enfermedad y que no haya una responsabilidad de honor de primero la gente para resolver, para darle calidad de vida, lo que le quede a ese ciudadano dominicano que está enfermo, con una enfermedad en mayoría de casos catastrófica. Entonces yo creo, ingeniero Adolfo Pérez, y me refiero a usted de manera personal, como usted me escribió el pasado fin de semana, tengo que decirle que no hay recursos, nunca es mucho, don Adolfo, para una enfermedad catastrófica y para un dominicano. Nunca es mucho dinero para salvar la vida de los dominicanos. ¿Y quién le habla? Que tengo alrededor de 20 años trabajando en el sector salud. Voy a tomar esta bandera. Y regularmente, siempre cuando tomo temas, llegamos a la victoria, porque voy de la mano de la realidad, voy de la mano de la decencia, voy de la mano con los que menos tienen. Y hoy en día, los enfermos que van a alto costo, dicho sea de paso, tenemos una rueda de prensa la próxima semana. Hay algunos temas que hay que organizar, pero ya me han llamado algunos sectores de gente que se dializa y otras personas que quieren hablar ante los medios de comunicación para que los medios de comunicación sepan y el presidente de la República lo que esta negligencia de este gobierno le está haciendo a ellos, donde muchos no duermen, donde otros están muriendo, y usted tiene que dolerle el dolor ajeno a usted, a la vicepresidenta y a los demás funcionarios que tienen que ver con el sector salud. Es un asunto de índole moral, de honor y político, por si usted no lo sabe. Otro tema que tengo que tocarle al pueblo dominicano y que también usted es el responsable, ingeniero, es el tema de unas enfermeras que trabajaron en su gestión, antes de su gestión en el 2019, y en el 2021 ellos terminaron el proceso de inventario que estaban realizando. A estas enfermeras graduadas, profesionales, todas, un grupo, creo que no son más de 20, 25 enfermeras, trabajaban desde las 8 de la mañana y sin hora de salida. Estas personas, directos funcionarios de Promesecal, ustedes que me imagino hacen un presupuesto anualmente, entiendo yo que en el 2020, cuando llegaron a dirigir esa institución, debieron, en estos 2 años que van, incluir en el presupuesto de ustedes estos pagos de viáticos y de dieta a estas empleadas que le fueron útil en un momento determinado cuando ustedes llegaron a sentarse a dirigir la institución. Yo le exhorto, directo a Adolfo Pérez, que por tema de tiempo no voy a hablar más a redundar sobre este tema. Así que simplemente quiero pasar unas pinceladas para que usted le llame la atención a este tema. Y usted tiene un espacio de casarse con la gloria y pagar esos dineros a estas enfermeras que usted pagó, pero seleccionado. Págale a todas porque es un trabajo. Evítese que demanden a Promesecal y la cuenta sea congelada. Evítese una situación peor. Y esta noticia me llegó por las redes sociales. Se contactaron conmigo este grupo de enfermeras e inclusive quieren también participar en la rueda de prensa de la semana próxima. Yo le dije que no, que vamos a ver si usted, que es un hombre educado y profesional,
puede hacer sus gestiones para que el área administrativa le pague a estas enfermeras que trabajaron con usted año y pico, ingeniero. Páguele su dinero, que es de ley pagar. Usted sabe que la ley, trabajo realizado, trabajo pagado. Si usted no cumple con el pago, entonces ese empleado puede demandarlo a usted, inclusive por daños y perjuicios. Páguele a esas profesionales que son mujeres nobles, mujeres de trabajo, todas. Páguele su dinero, don Adolfo. Evítese más temas en su gestión. Usted que tiene ya 2 años manejando esa institución y que es un empresario exitoso y es un joven muy sociable, muy humilde, muy noble. Pero el Estado Dominicano no es un asunto de nobleza, no es un asunto de delicadeza ni de amistad. El Estado Dominicano es un asunto de gestión. La política es un tema de gestión. El éxito en política es gestión. No es hablar bonito ni excusarse. La política, don Adolfo, se nutre de realidades. Y la realidad es que a la gente hay que resolverle. No solamente a las enfermeras, sino también a esos afiliados dominicanos que necesitan su medicamento de alto costo para poder sobrevivir. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido acá en República Informativa, el estelar de BTV. Sí, muy buenos días, amables televidentes que nos siguen todos los domingos en este programa República Informativa, los domingos de 10 a 11 de la mañana. Gracias por el favor de su atención. Hoy continuamos con la cápsula Conoce tu Constitución y en esta ocasión vamos a hablar del derecho a la salud y algunos de los temas transversales que están ocurriendo en relación a este derecho. Decir que la Constitución Dominicana primero establece en el preámbulo la dignidad humana y la establece con una triple dimensión, primero como valor, principio y derecho, pero además en el artículo 5 de la Constitución se establece que la dignidad humana se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, lo que implica que primero está la persona, o sea, la dignidad de la persona, y luego está la Constitución. Entonces, en esa famosa pirámide normativa que el gran jurista austríaco Hans Kelsen definió, primero debemos colocar en el vértice la dignidad humana y posteriormente la Constitución, conjuntamente con los tratados internacionales de derechos humanos. Pero además, el artículo 7 de la Constitución establece la cláusula del Estado social y democrático de derecho, lo que implica que nosotros nos hemos definido a partir del artículo 7 como un Estado prestacional, o sea, un Estado que tiene que garantizarle a la población los derechos económicos, sociales, culturales y deportivos. Y en el artículo 8 de la ley sustantiva se establece que la función esencial del Estado es procurar el desarrollo progresivo e igualitario de todas las personas, estableciendo políticas públicas para que las personas se desarrollen en un marco de equidad y justicia social. Conectamos esto con lo que establece el artículo 37 de la Constitución, que establece el derecho a la vida, y el artículo 38 de nuestra ley sustantiva establece la dignidad humana. Y además el artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud como un derecho fundamental, vinculado obviamente con lo que establece la ley 4201, Ley General de Salud. En este contexto, hay que decir que el derecho a la salud es un derecho, podemos decirlo así, congregante y aglutinador. ¿Por qué? Porque a través de este derecho se pueden hacer operativos o se ejercitan en la práctica otros derechos, por ejemplo, como los derechos civiles y políticos. De manera que los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación son, podemos decirlo así, están vinculados de manera muy estrecha con los derechos civiles y políticos. Y nos llama la atención entonces de que en República Dominicana se hizo toda una campaña por el tema del 4% para la educación. Sin embargo, todavía nosotros no hemos podido lograr conseguir que el Estado, que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, asigne el 5% para la salud, que como está establecido en la Ley 4201, Ley General de la Salud. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, el derecho a la educación es muy importante y es importante que se establezca el 4%, pero ya hemos visto que después de 10 años todavía nosotros tenemos muchas falencias en el ámbito educativo. Y
lo que yo aspiro es que nosotros podamos hacer una campaña a nivel nacional, así como hicimos la campaña por el 4%, una campaña para exigir a las autoridades que consignen en el presupuesto general del Estado el 5% para la salud. ¿Por qué? Porque si no hay salud, no hay vida. Y si no hay vida, no podemos nosotros ejercer ninguno de los derechos que están en la Constitución, desde el artículo 22, el 37 hasta el 67. De manera que el derecho a la salud es un derecho congregante y un derecho aglutinador, porque a través del ejercicio de este derecho permite que se puedan hacer operativos otros derechos. Conectando el derecho a la salud con un grave problema que pasa en la República Dominicana, tiene que ver con el tema de los medicamentos de altos costos y los medicamentos de riesgo. Y aquí hay un gran problema porque a nosotros se nos han acercado algunas personas y han denunciado que Promesecal, específicamente el director Rafael Adolfo Pérez de León, quien es el responsable de realizar las compras, no el suministro, pero sí las compras de los medicamentos de alto costo. Ya sabemos que en República Dominicana hay un gran segmento de la población que tiene situaciones de salud catastróficas y las quejas que han llegado hasta nuestros oídos, podemos decirlo así, tiene que ver con que ese suministro de medicamentos tiene más de 2 años de atraso, lo que implica que por esa falencia, por esa carencia, por esa negligencia, podemos decirlo así, por esa omisión de Promesecal comprar los medicamentos a tiempo, hay muchas personas que están falleciendo. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para cubrir esos medicamentos que ya han sido definidos como de alto riesgo. Entonces hacemos un llamado por esta vía al director de Promesecal, al licenciado Rafael Adolfo Pérez de León, y esperamos que el Todopoderoso toque su fibra y su sensibilidad para que se realicen todas las gestiones del lugar y él, como responsable de adquirir o realizar todos los procedimientos de compra y contratación y licitación, para dotar a la población de este tipo de medicamentos, que pueda hacerlo. O sea, esperamos que esta situación que están atravesando muchas familias, no solamente las personas que están en esta situación de enfermedad, sino también los familiares, porque sabemos todos en República Dominicana lo costoso y lo doloroso que resulta para el paciente y para la familia una enfermedad de alto costo, que muchas veces, además de que lacera la economía, provoca situaciones difíciles, problemas psicológicos, problemas económicos, y que muchas familias tienen que prácticamente quedan en la ruina cuando a un familiar lamentablemente le diagnostican una enfermedad catastrófica. Entonces, las denuncias que han llegado hasta nosotros es que hace más de ese suministro de medicamentos de alto costo tiene más de 2 años de atraso. Entonces, hacemos un llamado al licenciado Rafael Adolfo Pérez de León para que agilice los procesos de compra de manera que devuelva la paz y la tranquilidad a tantas familias en República Dominicana que tienen situaciones de salud como esta. Recordando que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que además a través de este derecho se posibilita ejercer los demás derechos, los derechos civiles y políticos, los derechos medioambientales y los demás derechos que están establecidos en el texto constitucional. Esperamos que estas situaciones se resuelvan lo más rápido posible, que se pongan al día, que el director se normalice este suministro, porque de no hacerlo así, las personas que están falleciendo y los familiares de las personas que están falleciendo podrían demandarlo a él por responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Tanto por acción o por omisión, según lo que establece el artículo 148 de la ley sustantiva, lo que implica que por no realizar estas compras a tiempo y por no ponerse al día con el tema de los medicamentos de alto costo, podría comprometer su responsabilidad patrimonial y también la responsabilidad de Estado en función de lo que establece el artículo 148 de la Constitución. Esperamos que a la mayor brevedad posible esta situación se resuelva y que en futuro presupuesto se le asigne por fin el 5% en el presupuesto general del Estado al Ministerio de Salud Pública, porque, repito, es importante el tema del 4% para la educación, pero si las personas no tienen vida o no tienen salud, no pueden acceder a la educación, por tampoco pueden ejercitar ninguno de los demás derechos establecidos en el texto constitucional. Es una situación lamentable por la que están atravesando miles de familias en República Dominicana, porque ya sabemos lo precaria que es la situación para muchas familias de escasos recursos con estos temas de los medicamentos de alto costo y con la gravedad, con el agravante de que estos medicamentos, el monto es 1 millón. 1 millón, y no solamente que es 1 millón, sino por persona, pero además es una vez al año.
y por evento. O sea que si una persona tiene un problema, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, podemos decirlo cáncer, y se le presenta en el transcurso del año que ya ha consumido ese $1.000.000, otra situación, entonces tendría que esperar al próximo año para poder habilitarle esa cantidad, ese monto, porque no es acumulativo y es una debilidad que tiene el sistema, que en el caso, por ejemplo, de que una persona no lo utilice, debería de ser acumulativo. Sin embargo, en la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social establece que es de 1 millón, que es por persona, que es una vez al año y que es por evento. O sea, que imagínense ustedes, regularmente cuando esta persona tiene estas situaciones de enfermedades catastróficas, sea de riñón, de corazón, de pulmón o de cualquier órgano vital, esto se complica con otros órganos y entonces esto hace la situación difícil y el Estado está quizá ayudando, ¿verdad?, a través de este programa de medicamentos de alto costo en una parte, paliando una situación. Así es que hacemos un llamado nueva vez a que Dios, y esperamos que el Todopoderoso toque esa sensibilidad al corazón del licenciado Rafael Adolfo Pérez de León, quien es que tiene la responsabilidad como director de Promesecal de realizar los procesos de licitación y compra y contrataciones de estos medicamentos de alto costo para llevar paz, tranquilidad y armonía a la familia dominicana, a estos sectores, a estas personas que están padeciendo situación difícil, y ya tenemos conocimiento que han fallecido algunos. Y esperamos verle el próximo domingo a esta misma hora. Feliz domingo, feliz fin de semana y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Muchas gracias y feliz resto del día. Gracias por continuar en sintonía con su programa República Informativa. Y ya en la parte final, pues no quería irme sin señalar que en los diarios, ¿verdad?, salió una información, es que el empresario Juan Vicini, pues donará 50 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, como hablábamos del caso del huracán Fiona, y esto demuestra, es un reflejo de esta familia, de la responsabilidad social, de los aportes que hace a este país, no solamente en este caso, en muchos casos, las inversiones, cómo aporta la empleomanía, esa preocupación social que siempre pues han tenido, pues vuelve una vez más a manifestarse con este aporte importante para esas personas que perdieron sus viviendas con este huracán. Tú ves las imágenes y tú dices, wow, eso es increíble, eso es verdad. Gente sacando lodo de la vivienda, las camas, o sea, un desastre. Y qué bueno que contamos en este país con familias como las Vicini, y que este empresario, pues, Juan Vicini, ha decidido aportar, ¿verdad?, un granito de arena para, pues, paliar un poco la situación de calamidad que viven estas personas, sobre todo que residen en zonas vulnerables, pues ayudar, ¿verdad?, a levantar su casita, que es lo que todo el mundo anhela y que le preocupa. Yo vi un video, se veía una señora con un niño cargado y el techo se le fue a la vivienda en pleno, con esos vientos de 155 kilómetros por hora. Y qué importante es ver este gesto de esta familia, pues que siempre hace esos aportes en causas importantes y nobles en este país. Máximo. Sí, bien, Vladimir, hoy vamos a tocar en este último segmento un punto importante, y es el que tiene que ver con los derechos de ciudadanía que están establecidos en el artículo 22 de la Constitución, dentro de los cuales está el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a decidir mediante referéndum sobre los asuntos que son planteados, el derecho a iniciativa popular, formular peticiones al poder público y realizar denuncias. Es importante que la ciudadanía entienda que tiene un poder, porque el artículo 2 de la Constitución establece que el pueblo es el soberano. Pero ¿qué pasa? Que en República Dominicana, y aprovecho este espacio haciendo honor al nombre del programa República Informativa, para informar a la población y para también, podemos ir a soltar a la ciudadanía de que participen. Es importante participar, partiendo de aquella famosa frase del expresidente John F. Kennedy de Estados Unidos, que decía que lo importante no es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces, es importante que la población dominicana entienda
el poder que tiene, aunque sea cada 4 años, el poder que tiene cuando participa en la formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar ese salto de dejar de ser habitantes de República Dominicana y convertirnos en ciudadanos. Y si nosotros queremos apostar a la consolidación del Estado social y democrático de derecho, a la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas de República Dominicana, a la mejora de la calidad de la democracia y la institucionalidad, debemos de participar. Partiendo de esto, la Constitución establece en el artículo 103 una serie de mecanismos de participación en el ámbito local, como son el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular. Además, se establece en el artículo 110 el referendo, pero decir que esta figura todavía en este caso hay una reserva de ley en la Constitución, y hay aproximadamente, luego de la reforma que se hizo a la Constitución en el año 2010, y posteriormente modificada en el año 2015 para permitir la repostulación del expresidente Danilo Medina, que hay una serie de normas, de leyes que son reserva absoluta, o sea, mandato a los legisladores, a los congresistas, para que legislen sobre cierta materia. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de todas las leyes, de todos los mandatos de reserva de ley que la Constitución establece para los legisladores, se observa que a la fecha de hoy hay aproximadamente 50 normas que no se han dictado. Aunque hay que decir que hay algunos proyectos de ley que están en el Congreso, por ejemplo, como la que tiene más de 10 años, por ejemplo, la Ley General de Participación y Control Social. Esta es una ley sumamente importante porque a través de esta norma se establece el mecanismo o los mecanismos de cómo la ciudadanía puede participar. Y en el ámbito municipal también tenemos la ley 17607, establece una serie de mecanismos como cabildo abierto, presupuesto participativo, referendo, derecho de petición, de manera que nosotros tenemos en la ley 17607 y en la Constitución una serie de mecanismos importantes para participar. Nosotros entonces deberíamos de convertirnos en artífices, ¿verdad?, en constructores de ese Estado social y democrático de derecho que aspiramos, y también esa visión de país que está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Decir que también en el artículo 146 de la Constitución, cuando se habla del control, el control externo que tiene la Cámara de Cuentas, y también que el legislador, el asambleísta del 2010, ha establecido, además de los controles que tiene el artículo 80 y siguiente de la Constitución, le ha establecido al Congreso esa facultad de fiscalización y además a la población, de manera que el texto constitucional ha elevado el derecho de participación a rango constitucional en la ley sustantiva, y nosotros deberíamos de hacer ese ejercicio, dejar de ser habitantes de República Dominicana y convertirnos en ciudadanos. ¿Por qué? Porque veo que mucha gente regularmente se queja que este país va por mal camino, pero yo pregunto, ¿qué tú haces para que tu país avance? Tú no participas. Entonces, si tú no participas, entonces tú estás perdiendo la oportunidad o dejando de darle oportunidad a las instituciones públicas para que desarrollen políticas públicas exitosas, ¿verdad?, y que mejoren la situación. Por ejemplo, en el año 2012, una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional fue la sentencia 42-2012, donde un ciudadano, independientemente de los intereses que tuviera ese ciudadano, él solicitó a la Cámara de Diputados el listado de todos los asesores que están cobrando por ahí. Y la Cámara de Diputados le negó esa información. Entonces recurrió en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior le negó la petición y él recurrió en un recurso de revisión constitucional de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal ordenó a la Cámara de Diputados que le entregue las informaciones, partiendo de ¿qué? Partiendo de que el ciudadano tiene derecho, en función del derecho a la buena administración que está establecido en la ley 107.13, tiene derecho a cuestionar y a indagar sobre los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, un derecho que tiene el ciudadano. En función de eso, el tribunal le dijo a la Cámara de Diputados que tenía que entregarle esas informaciones. ¿Por qué? Porque esos asesores se estaban pagando con fondos públicos, y como es con fondos públicos, todo el ciudadano tiene derecho a fiscalizar y a velar por la transparencia y la rendición de cuentas de esos fondos públicos. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos. Entonces, pagamos el 30% en la factura telefónica, 18% en la factura eléctrica y todas las diferentes modalidades de impuestos que tenemos. Entonces, exhortamos a la población a participar de manera activa, a contribuir a la consolidación del Estado social y democrático de derecho, a la calidad de la democracia y la calidad de la institucionalidad, porque los cambios generalmente no vienen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando la población se empodera. Ese es el mensaje que queremos llevar desde este último bloque.
a la ciudadanía que se empodere, hay que participar, hay que hacerle presión a nuestros legisladores, que son nuestros representantes, para que ellos entonces de verdadera y efectivamente nos representen. Porque vemos que hay muchos legisladores, hay muchos que trabajan, pero hay otros que se hacen de la vista gorda y no ejercen su función como deberían. Mira, me gustó esa palabra que tú dijiste, que hay muchas personas que son habitantes y no son ciudadanos. Exactamente. Mira, hay una ley que fue de la autoría del senador, del PLD. José Tomás Pérez. José Tomás Pérez, que es el acceso a la información Libre pública. Acceso a la información 200-04. Exactamente. Es un recurso importante que tenemos los ciudadanos. Nosotros cualquier información que nosotros requiramos, podemos a través, claro, hacer el procedimiento que manda la ley y solicitar la información que entendamos. Claro, tenemos que hacerlo mediante ese mecanismo. Hay una ley para eso que nos ampara. Hay mucha gente que no le importa nada de eso, pero hay otros que sí. Hay ciudadanos y habitantes, como decía ahorita. Entonces, a veces tenemos los recursos y por desconocimiento, por dejadez, tú has escuchado mucho, Máximo, hay gente que dice, los políticos son todos ladrones, pero son tus recursos que te están robando. Claro. Es tu dinero que te está robando y tú tienes derecho a cualquier institución. Yo no sé por qué los incumbentes se oponen a dar información si no está pasando nada extraño. Si hay transparencia, si hay transparencia, no debe haber temor. que usted quiere asesores, la información de los asesores, mírela aquí. Eso es todo. Eso es todo. Lo que pasa, Vladimir, que República Dominicana, lamentablemente, se ha impregnado una cultura que venimos todavía arrastrando de Juan Trujillo, de que los funcionarios públicos se creen que son dioses y caciques. Entonces, fíjate que al momento de ellos juramentarse, juran defender y cumplir con la Constitución y las leyes, pero cuando suben al cargo, lo primero que se les olvide es eso, y no entienden que son servidores públicos y que son servidores de nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos. De manera que esos funcionarios, desde el presidente hasta el funcionario de menor jerarquía, es empleado de nosotros, porque su sueldo se paga con lo que nosotros pagamos de impuestos en las diferentes modalidades. Ahora, nosotros, no, lo que pasa es que nosotros debemos de ejercer ese derecho y debemos cuestionar a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque están administrando recursos que no son de ellos, recursos públicos. Hay gente que se molesta, hay funcionarios que se molestan porque lo cuestionen. Pero si usted decidió asumir una función pública, usted está sometido constantemente al escrutinio público. O sea, usted no puede molestarse por eso. No veo, la justificación. Usted le están haciendo un cuestionamiento, pues responde al cuestionamiento. Y si todo está claro. Si todo está claro, usted no tiene que molestarse. Exactamente. No tiene que molestarse. Y hay funcionarios que hacen eso, que se molestan porque lo cuestionen en los medios de comunicación. Si usted entiende que lo están difamando, pues usted tiene los caminos, los canales correspondientes para someter a ese periodista, a ese comunicador que lo está difamando. Pero usted tiene que presentar elementos de difamación. Claro. O sea, usted tiene que demostrarle a él que lo que él está diciendo no está sustentado en la base de la verdad. Claro. Entonces hay gente que entienden que son dueños y señores y amos de las instituciones que ostenta. Pero el trabajo de nosotros ciudadanos es controlarlo a ellos, controlar sus actuaciones en función de lo que establece la Constitución y las leyes, porque ellos están ahí porque nosotros lo elegimos. Primero, si nosotros no lo elegimos, ellos no están ahí, y segundo, entonces ellos deben de actuar en función de los intereses de la población, que ellos tienen una competencia que nosotros le delegamos cada 4 años. Sobre todo, si en un país donde la población no hace presión, no impulsa los cambios, porque la población no son los políticos, es la población con su trabajo, con su lucha, que impulsa los cambios. Claro. Porque ese 4%, eso fue una lucha del carajo, porque no se cumplía. Claro, tenemos 1000 y pico de deficiencias con unos recursos que tenemos y no sabemos qué hacer. Que incluso en el complementario lo que quería era quitarle 4.000 millones de pesos. Exactamente, para distribuirlo en otras instituciones de asistencia social. Pero la ley lo prohíbe, usted no puede sacar los recursos. Eso indica que lo que se planificó,
se planificó mal. Y además eso es violatorio de la Constitución, porque una vez que el Congreso aprueba partida para una institución, y una institución que está sustentada en el 4%, ¿verdad? No puede el Estado, el gobierno, sacarle ese dinero. Pero gracias a Dios... Que es el sector que más recibe... Gracias a Dios que la población, la sociedad civil y los partidos políticos también y muchos comunicadores se opusieron tajantemente. El gobierno no tuvo otra opción que echar esa medida para atrás. Pero eso es lo que nosotros necesitamos que la sociedad se empodere, que así como somos activos, muy activos en el tema de las redes sociales, con temas, por ejemplo, que no son de tanta relevancia, que lo seamos con temas como este también. Y nosotros deberíamos hacer una cruzada, por ejemplo, para el tema del 5%, para la salud. Porque si no hay salud, no hay educación y no hay nada. Eso es un tema que hay que trabajarlo. Máximo, nos resta invitarle a nuestros televidentes hasta el próximo domingo, cuando tendremos una entrega más de República Informativa.